Pues ya estamos a lunes 2 de febrero, que bueno, a los que les tocó el niño Jesús en la rosca de Reyes, les toca pagar los tamales este día 2 de febrero, que normalmente se celebra la fiesta de la Candelaria, pero hoy la liturgia nos marca, al menos aquí en México, lo que es la presentación del Señor. La presentación en el templo, hoy se festeja. Y entonces las lecturas cambian, ¿verdad? De hecho, en algunas partes lleva un nivel de fiesta superior y se hacen 3 lecturas. La primera, Salmo, segunda y Evangelio. Aquí en Monterrey solamente se hacen 2 lecturas. En la primera lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 14 al 18. Lo primero que nos deja claro aquí en este pasaje del día de hoy es la naturaleza humana de Jesús y cómo él quiso asumir esa naturaleza con todas las consecuencias que requiere, menos en el pecado, porque él sí tiene una pureza extrema, capaz de rechazar el mal. Nosotros batallamos con eso, pero él no. Pero sí asumió un cuerpo como el nuestro, quiso ser de nuestra misma sangre, incluyendo las alegrías, las tristezas, las tentaciones y las pruebas. Él pasó por todo eso y lo soportó, pero nunca cayó en el pecado. Dice, hermanos, todos los hijos tienen todos los hijos de una misma familia tienen la misma sangre. Dice, por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre. Quiso ser, eso es importante. Pero esto también lo hizo, ¿por qué? Porque era necesario. Antes, para salvar del pecado, para pedir el perdón del pecado, se sacrificaban animales. Pero solamente sacrificarse a alguien superior pudiera salvar nuestros pecados. Por eso él asume nuestra carne sin dejar su divinidad. Por eso dice aquí, para destruir con su muerte al diablo. Nos enseña aquí también que no se nos olvide. El diablo nunca triunfa. La victoria es del Señor. El diablo triunfa cuando nosotros lo dejamos triunfar, cuando nosotros nos dejamos guiar por él. Y vamos a ver en el Evangelio cómo Simeón se deja guiar por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y él es el que nos debe de guiar. Por eso también es muy hermoso lo que dice en la respuesta de Dios. Dice que Dios no vino a salvar a los ángeles. Dios vino a salvar a la humanidad. Eso es algo muy hermoso. No se nos debe de olvidar. Y también habla de la garantía de que tenemos de eso, de que él mismo haya pasado el sufrimiento y el dolor. Dice, Jesús no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham, o sea, a la humanidad. Por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo. Quiso ser semejante en todo, como decía ahorita. Dice, y expiar así los pecados del pueblo. Dice, como él mismo fue probado por medio del sufrimiento, puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba. ¿Se fijan? No tenemos un sumo sacerdote indiferente, dice en otro pasaje de la carta a los Hebreos, al dolor y al sufrimiento, porque él mismo pasó eso. Por eso tenemos esa certeza de que él quiso tomar nuestra propia sangre, pero sin dejar la humanidad. Al contrario, cuando en la misa el sacerdote o el diácono, para preparar la consagración, mezcla el vino con el agua, en la oración que se dice se resalta eso, que compartamos la divinidad de aquel que vino a participar de nuestra humanidad. Entonces, eso es algo muy hermoso. Y luego, obviamente, por ser el pasaje de la presentación, pues se tiene que ver el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 22 al 40, porque es ahí donde viene este momento donde Jesús, José y María van al templo para que Jesús sea presentado. Algo importante aquí en esta presentación del templo es el cumplimiento de la ley de Moisés. María termina la purificación que estaba en la ley, van a presentarle al Señor, a Jesús, que estaba en la ley, y además la ofrenda que presentan, dice, un par de tórtolas y 2 pechones, dejan claro que era una familia humilde, porque las personas más poderosas que tenían dinero, la ofrenda era de una oveja, de un buey,
de animales más grandes, pero una gente humilde como eran ellos, presentaban un par de tórtolas o de pichones. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Porque hoy todavía mucha gente dice, no, yo no voy a misa porque Dios está en todos lados. Dios está en todos lados. Pero José y María nos enseñaron la obediencia, a cumplir con las responsabilidades de su religión, con sus responsabilidades de su fe. Y tú, cuando fuiste bautizado, tus papás se comprometieron a educarte en la fe. Y parte de la fe es seguir no solamente los mandamientos de Dios, sino los mandamientos de la iglesia. Porque los mandamientos de la iglesia precisamente son para unirnos más a Dios. Y un mandamiento es asistir a misa entera todos los domingos y fiestas de guardar. Es una obligación y mucha gente dice, no, yo no voy porque no tengo necesidad de hacerlo. María y Jesús y José no tenían necesidad y fueron a hacerlo porque cumplían. A menos que tú te sientas mayor que Jesús, José y María. Y ya estando ahí vienen dos personajes importantes, Simeón y Ana. Simeón, los dos eran ancianos. Los dos traen un buen mensaje, pero Simeón trae más contexto aquí en el mensaje que nos da. Simeón era un hombre que tenía la esperanza en él. Nos enseña a tener esperanza, porque dice que Simeón aguardaba el consuelo de Israel. Él sabía las profecías y él lo aguardaba porque tenía la esperanza y la confianza de que iba a llegar. Era un hombre en el que moraba el Espíritu Santo, porque dice que movido por el Espíritu Santo fue al templo. Y nadie puede ser movido por el Espíritu Santo si primero no lo tiene en su corazón. Y tú como bautizado lo tienes, pero se tiene que notar. Se tiene que notar que lo tienes y dejarte guiar por él. También nos enseña aquí Simeón que Dios cumple sus promesas, porque el Espíritu Santo le había prometido que no iba a morir sin ver al Salvador. Y por eso le dice, ahora puedes dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto al Salvador como tú me lo habías prometido. Entonces eso es hermoso, enseñanzas que nos da Simeón. El Señor cumple, hay que tener la esperanza en las promesas de Dios, porque Él cumple esas promesas, pero hay que dejarse guiar por el Espíritu Santo, eso es muy importante. Y luego en las palabras, eso era en cuanto a como que cierta descripción de quién era Simeón, pero las palabras de Simeón también traen importancia. Primero, reconoce que ese niño es el Salvador, porque dice, mis ojos han visto el Salvador y lo tiene en sus brazos. Reconoce a Jesús como su Salvador. Y luego reconoce que viene a salvar a toda la humanidad, no solamente al pueblo de Israel, porque dice que Él será para todos los pueblos. Dice, cuando empieza a decir las palabras, dice, mis ojos han visto al Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, para hacer luz de todas las naciones. Por eso estamos ahí incluidos todos nosotros, por el amor y la misericordia de Dios, que no se puede centrar en uno solo. Pero deja claro Simeón, este niño será signo de contradicción, porque dejará al descubierto los corazones y a muchos no les conviene. Muchos lo vamos a seguir, pero muchos no. Es lo que decía en la primera lectura, muchos lo van a rechazar, pero Dios promete un resto de Israel, en el que esa gente vivirá acogida a Dios y vivirá protegida por Dios. Pero somos los que aceptamos al Señor, somos parte de ese resto en el que yo sé que ustedes y yo ahí estamos. Y a María le dice algo tremendo. A María le dice, a ti una espada te atravesará el corazón. ¿Se fijan? Dios no quita el sufrimiento ni lo promete, porque Dios cumple lo que promete. Y si Dios hubiera dicho, María, por haber dicho sí, no vas a sufrir nunca, Simeón no le diría esto. Y sin embargo, Simeón le dice, una espada te atravesará el corazón. O sea, qué tremendo. Ana también estaba presente, una mujer también ya anciana. ¿Qué nos habla también esto? Que Ana también nos enseña la esperanza y la persistencia. Ella tenía la esperanza también de conocer al niño y la persistencia porque era anciana y dice, no se apartaba ni de día ni de noche del templo. Ahí estaba presente porque tenía esa esperanza y esa persistencia de conocer a Jesús. Y ahora que lo conoce, pues tiene que haber un cambio, tiene que haber una reacción positiva. Si tú ya tuviste un encuentro con Dios y no ha habido un cambio en ti,
es porque no lo has profundizado, te has quedado nomás en lo conceptual. Tienes que llevarlo a tu corazón. Que no sea un conocimiento teórico, que sea una experiencia de Dios. Por eso Ana le hablaba a toda la gente del niño Jesús. Tú tienes que hablarles a todos, a lo mejor no con tu boca, con tu comportamiento, tienes que hablar de que eres un cristiano, que eres parte de ese resto de Israel, eres esa parte que Jesús te ha separado para Él y que quiere que lo sigas porque quiere que estés con Él en el reino de los cielos. Esta es se puede decir que el día de la presentación de Jesús en el templo es el día que también Jesús se nos presenta a nosotros como la opción para llegar al cielo. En ese momento es un niño, por eso yo les decía en la Navidad, precisamente hoy 2 de febrero, muchas personas ya empiezan a levantar el niño Dios, ya quitan el nacimiento, quitan todo, y ya hacen a un lado al niño y se olvidan de que hubo una Navidad. Y eso no puede ser. Porque dice aquí, al final, esto es muy hermoso porque dice, cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor. Se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret, y dice, el niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Esto es lo que nos falta a la mayoría de la gente, que nace el niño Jesús y decimos, el niño Jesús ha nacido en mi corazón, qué bueno que ya nació, ahora tiene que cumplirse eso, tiene que seguir creciendo en sabiduría y en gracia, porque si tú dejas crecer a Jesús en tu corazón, se va a reflejar en ti. Tú vas a crecer en sabiduría y en gracia ante Dios y ante los hombres. Es hermoso esta fiesta, es hermoso toda nuestra fe. No dejes de verme, suscríbete si no lo has hecho. Invita a otras personas, compártela. Esta es un mensaje de amor y de esperanza que todos debemos de recibir. Y no porque yo sea el único, qué bueno que hay otros sacerdotes que lo hacen y ojalá haya otros diáconos también. Yo no sé, al menos aquí en Monterrey no conozco, sé si algún diácono también lo haga. Bueno, Dios a mí me movió a hacerlo y cada uno tiene otras misiones, pero ojalá. San Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización y no era un nuevo evangelio, él ya veía todo ese boom de las redes sociales y ahora tenemos que aprovechar eso, ya no para dejar las redes, sino para meternos a las redes y que en todos los lugares del mundo llegue la palabra de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama y quiere que seas feliz. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.